Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis. Empezamos el curso 2022-2023 y hoy contamos con la presencia de un ponente de lujo, con Francisco Ventosa Esquinaldo, que es una verdadera autoridad en la enfermería española. Francisco Ventosa es de las personas que tienen una larga trayectoria como enfermero, ha atravesado todas las posibilidades que da nuestra profesión. Él es miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, hermano de San Juan de Dios, y bueno, no voy a contar su currículum, lo hemos enviado con la invitación, es extenso. Pero sí deciros que efectivamente Francisco ha tenido actividad asistencial, actividad de gestión, actividad docente y actividad investigadora. Y toda ella hecha con una gran pasión y con un gran reconocimiento por parte de los que lo hemos ido conociendo en estas diferentes facetas. En concreto, muchos de nosotros hemos leído su historia de la enfermería española y actualmente sigue en activo como director del Centro Universitario San Juan de Dios, vinculado a la Universidad de Sevilla y localizado en Bournemouth, ¿verdad? Bien, pues este curso de Anábasis queríamos centrarlo en el análisis de algunas palabras que parecen relevantes para el ejercicio de la enfermería o para la reflexión sobre este ejercicio, mejor dicho, ¿no? Vamos a utilizar un formato nuevo en muchas de las sesiones que tendremos a partir de hoy, que es invitar a dos ponentes diferentes a que hablen de la misma palabra. Tendremos sesiones sobre violencia, sobre soledad o sobre servicio, pero como Francisco es un grande, pues a él le hemos dado dos palabras para él solo, que son amor y valores, ¿no? Y además con dos autores, Juan de Dios y Max Scheler. Y bueno, vamos a invitarle a Francisco a que ahora como sabéis que es nuestra costumbre, pues durante unos 40 minutos, hasta una hora, pues pueda comentarnos su punto de vista sobre estas palabras y estos autores. Y después, como es nuestro estilo habitual, pues tendremos un coloquio en el que os invito a participar con todas las ideas, preguntas que queráis hacerle a nuestro ponente. Ya sabéis que grabamos estas sesiones que después estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Es un placer deciros que en los 4 cursos que llevamos funcionando ya tenemos más de 18.000 visualizaciones de los vídeos y eso quiere decir que estamos haciendo una actividad que le sirve a muchas personas para profundizar en su vida como enfermeras y enfermeros y a profundizar en su vida en general, porque no podemos diferenciar unas cosas de las otras, ¿verdad? Al final todo está unido. Bueno, pues sin más, voy a darle la palabra a Francisco. Por favor, reactiva tu micrófono cuando buenamente quiera. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, por aceptar esta invitación y adelante. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Una invitación muy sustanciosa, en la cual yo lo agradezco porque bueno, pues el Grupo Anábasis ha puesto su confianza en que yo pueda decir algo. Bien, pues el tema que se me fijó y que ha comentado Juan Diego, yo me he atenido a él tal cual, y por lo tanto voy a hacer de forma que a modo de introducción voy a hablar sobre amor y valores para entrar luego en Max Scheler y seguidamente de Juan de Dios, ¿no? De forma que en este caso, como una introducción al tema, a lo largo de la historia, la enfermería se ha entendido como una vocación especial que hubiese percibido esa especie de llamada para realizar esta tarea tan noble del servicio a los enfermos. Actualmente lo traducimos por tener una cierta sensibilidad especial o capacidad, pero requiere de algo más, requiere de valores, actitudes, habilidades que faciliten ese ejercicio de una forma determinada. La vocación fundamental del ser humano, amar y ser amado, está relegada al final de la lista de prioridades en la sociedad. Nos hace falta más amor, más ternura, más afecto, más misericordia. La anemia afectiva se manifiesta como una globalización de la indiferencia. El término amor quiere expresar una de las más vitales y ricas expresiones humanas. Por amor entendemos
todo el conjunto de vivencias mediante las cuales incluimos un algo único y especial que se halla en la otra persona, en cada una de las otras personas, y que nos hace entrar en relación profunda con ella, con todo nuestro ser. El amor compromete con la realidad y la transforma, pero no desde la ideología, sino desde la verdad propia del amor. Es necesario que reinventemos con creatividad el amor. El amor es una realidad transversal de todas las formas de vida. El amor es la fuente que genera, dinamiza y potencia la vida. Solo el amor nos lleva a una fecundidad plena y a un colocar a las personas en el centro. Lo que nos mueve es el amor y las grandes decisiones no las hacen otros por nosotros, son nuestras. El amor, que es pertenencia, vinculación, relación, aprecio, valoración, aceptación, y ello sin olvidar que para amar hay que amarse. Si el amor es deseo de bien, bien hecho, en el enfoque integral que proporciona la mirada enfermera, el valor de la gestión integral de cuidados que llevan a cabo las enfermeras nos lleva a la conclusión de amor es deseo de bien, igual a cuidado integral. Hablamos de valores como de juicios, de estimaciones sobre hechos y comportamientos que se consideran buenos metas de conducta humana. No se trata de objetos ideales interpersonales que se dan con independencia de la subjetividad. Pueden definirse también como modelos de comportamiento. Son las personas en sociedad quienes crean los valores y sus escalas preferenciales. La clase, el estamento, la época conforman los valores y su contenido. Los valores tienen un significado referencial en base al cual interpretamos y estimamos los diferentes hechos, situaciones o realidades de nuestra existencia. De ahí que estas realidades tengan un importante nivel de apertura, dinamismo y creatividad, dado que son plurales, cambiantes y diversas. Para conocer la identidad de las personas, de las profesiones, es fundamental conocer qué valores son los preferidos, porque ellos configuran el modo de ser. ¿Cómo definir los valores de la profesión enfermera? ¿Y cuáles son los valores propios de la enfermería? Desde su historia siempre han sido los valores cristianos los que han configurado su hacer. Y en el momento actual, si la enfermería quiere ser fiel a su historia, ha de incorporarlos. A su hacer técnico profesional ha de aunar los valores humanos que se esperan de ella. Entre ellos, como fundamental, el amor, expresado en acogida, comprensión, cercanía, compasión, respeto, que son los que aproximan a la persona y los que el ser humano reclama cuando la enfermedad, el sufrimiento, la soledad invaden su persona. ¿Se podría separar los valores profesionales de los valores morales? De unos y de otros se ha de impregnar el profesional, pues el actuar de forma profesional le exige calidad y responsabilidad, y la responsabilidad profesional es a la par responsabilidad moral. Nadie puede eximirse de la responsabilidad porque el actuar moralmente o responsablemente está en nuestras manos. La comprensión y el amor son valores raros en nuestra sociedad industrializada, porque para ofrecer comprensión y amor al que sufre, al asistido, es necesario creer en el amor, no tener miedo de amar y ser amado, de ser incomprendidos. Es necesario ser creativos. Sin creatividad no se ama, no se puede amar. Dicho esto, para introducirnos al tema que entiendo yo que es la figura de Max Shelley y Juan de Dios, comenzamos a desarrollar lo que yo he interiorizado de este autor, puesto que no soy un experto, pero sí me sirve, como decimos en Andalucía, para mis adentros. Es decir, para cómo uno tener siempre viva esa creatividad, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la historia nos presenta en este caso dos hombres que vivieron su ser ideal, en la normalidad de la existencia, según la situación y acontecimientos de su tiempo,
Max Scheler y San Juan de Dios. Max Scheler nace el 22 de agosto de 1874 en Múnich y muere el 19 de mayo de 1928 en Frankfurt. En los años de su juventud estuvo bajo la influencia de Eucken, filósofo cuyo pensamiento gira alrededor de la vida del espíritu, quien era profundo admirador de San Agustín. Scheler tomó esta admiración y la complementó diciendo que San Agustín fue el teórico máximo del amor. Scheler no pudo vivir sin Dios, debido posiblemente a su tormento religioso, que lo llevó a adoptar el catolicismo en 1920 para luego renunciar a él. Considerado como el filósofo que iluminó un mundo nunca hasta entonces sacado del todo a la luz, el de los valores. Quizá no haya en toda la filosofía del pasado siglo un hombre comparable a Scheler en el vigor de su pensamiento y el estilo cautivante de su prosa. Scheler ha logrado transmitir a la prosa el silencio emotivo que inspira su doctrina. No puso su personalidad al servicio de sus ideas, sino que éstas siguieron el cauce que les trazaba una pasión incontenible. Tal pasión se revela al escoger los temas de sus meditaciones, alejado de la matemática y de la ciencia de la naturaleza por razones temperamentales. Se sintió siempre atraído por los problemas del hombre a los que consagró toda la vida. La persona preside el universo de los valores, pues es el único ser capaz de admirar y de descubrir el sentido y el alcance del universo que preside, por su inteligencia y voluntad libre. Scheler no duda en afirmar que la persona es un valor por sí misma, valor que él pone en sus cualidades específicas y exclusivas de su entendimiento y de su voluntad libre frente a todos los demás seres del universo, lo cual significa que la persona es el referente obligado de todo valor digno de consideración. De la manera de ser y de actuar del hombre se desprende la correlación interna que tiene la dignidad de la persona con los valores. De la manera de ser y de actuar del hombre se desprende la correlación interna que tiene la dignidad de la persona con los valores. El hombre es por sí un ser más alto y sublime que la vida toda y sus valores, e incluso que la naturaleza entera. Es el ser en quien lo psíquico se ha libertado del servicio de la vida y se ha depurado ascendiendo a la dignidad de espíritu, un espíritu a cuyo servicio entra ahora la vida, tanto en sentido objetivo como en sentido psíquico. Para Max Scheler, lo que constituye el ethos de un sujeto, el núcleo fundamental está en su ordo amoris, en el orden que preside su amor. Utiliza esta expresión en diversos sentidos, bien aludiendo al orden jerárquico en cuanto a designar el orden objetivo de los valores o en cuanto a inspirar su conducta. De esta forma, llega a afirmar que quien posee el ordo amoris de un hombre, posee al hombre. Nunca nuestra vida moral depende de la forma en que ordenemos los valores. O sea, nuestra vida moral depende de la forma en que ordenemos los valores. Scheler analiza la realidad original de los valores. Su teoría se centra en los valores en general y no solo en los valores morales. Establece los valores como independientes de las cosas y de sus estructuras reales, intentando mostrar la diferencia del valor respecto del objeto concreto. Es clara la distinción entre valores, bienes y fines. Para él, los valores constituyen una esfera especial de las esencias. Según él, los valores son esencias dadas a priori, inmediata e intuitivamente en los sentimientos espirituales y no en la inteligencia. Son hechos o realidades ofrecidas por sí mismas, sin deducción o raciocinio alguno a la institución de los sentimientos espirituales. Se trata de realidades autónomas, independientes. Son ellas y nada más que ellas, sin duda, por encima o por debajo de sí. La escala de valores que propone nos sitúa en el amplio campo del valor
y la diversidad. Lo importante es discernir y jerarquizar. Las personas orientan su vida por valores y también las profesiones. No resulta fácil en ocasiones distinguir unos de otros. Sin embargo, actuar moralmente supone tratar de difundir en el mundo aquellos valores que se echan en falta, pero haciéndolo de acuerdo con una jerarquía de valores que todo ser humano acepta. Los valores propios de la enfermería parten del amor a la persona, que se expresan a través de la compasión, la cercanía, la acogida, la apertura, la amistad, el respeto, la fidelidad, la transparencia, la sensibilidad. Valores que la enfermería ha de poner en ejercicio cuando cuida. Valores profesionales y personales, pero no todas las personas los poseen ni todas son sensibles a ellos. Estar ahí, existir para los demás y significar algo para ellos en forma de convivencia, compartiendo creencias y esperanzas, es a su vez una parte de la determinación universal de todo ente espiritual finito. Su determinación individual puede hallarse también en parcial coincidencia o bien en pugna parcial con la estructura del mundo circundante y de su destino. El amor es la tendencia, o según los casos, el acto que trata de conducir cada cosa hacia la perfección de valor que le es peculiar y la lleva efectivamente mientras no se interponga nada que lo impida. El amor del hombre es tan solo una variedad especial, una función parcial de esta fuerza universal que actúa en todo. Siempre fue el amor para nosotros algo dinámico, un devenir, un crecer, un brotar de las cosas en la dirección de su prototipo. El amor, sostiene él, es querer el bien, sea para uno mismo, sea para los demás. De ahí que él asocie el amor con el bien. Recuerda la idea de San Agustín de un orden del amor, ordo amoris. Scheler anuda con el lazo mediático del valor el amor del hombre a sí mismo, con el amor al otro, sin solución de continuidad. El motivo se halla entrañado en la misma dinámica del amor que no diferencia lo propio de lo ajeno, al estar siempre orientado al valor de la persona. Para Scheler, el ser humano es, pues, un ser espiritual en una corporeidad. La naturaleza espiritual le permite su apertura al mundo, que Scheler establece como la característica fundamental del hombre. La persona es además trascendencia. Ello implica un proceso de personalización en el que la persona se abre a un ideal que nunca realiza del todo, su ideal cuya plenitud se llama Dios. Solo la caritas, el amor a Dios por Dios y al prójimo por Dios, puede asegurar la verdadera felicidad en la posesión de un bien que no puede perderse por ser inmutable y eterno. Como el amor pertenece a la esencia divina y todo proceso religioso de salvación no tiene su punto de partida en la actividad humana espontánea, sino en el amor divino, es efectivamente evidente que el amor a Dios debe incluir en sí siempre y simultáneamente un amar conjuntamente a los hombres e incluso a todas las criaturas con Dios. ¿Qué es realmente el amor? El amor es un acto espiritual, como la bondad, la veneración, el maravillarse, la desesperación, la dicha. Pero es un acto espiritual especial, porque a través del amor la persona deviene quien es. El amor define a la persona que se expresa en sus actos. Esos actos son el correlato de su mundo. La función del amor es descubridora, es el acto que desvela los valores que en una persona permanecen ocultos antes de la mirada del amor. Por eso Scheler se opone con fuerza a la idea tan difundida de que el amor es ciego. Para Scheler, el ordo amoris es el núcleo del orden del mundo, en cuyo orden también se halla el hombre como el más libre de los servidores de Dios y el más digno de servirle. Para Scheler, la esencia del amor es, por tanto, la acción edificante y edificadora en y sobre el mundo.
Entendido así, el amor es pura engeneración del brotar de las cosas hacia la dirección divina. Todo amor es un amor hacia Dios, un amor todavía incompleto, frecuentemente latente o encaprichado, que al mismo tiempo precipita por sus caminos las cosas hacia Dios. Que el hombre ame una cosa, un valor como el valor del conocimiento, que ame la naturaleza en esta o en la otra parte suya, que ame a un hombre como amigo u otra cosa cualquiera, esto quiere decir siempre que sale de sí mismo, de su centro personal como unidad corpórea, y que coopera por medio de esta acción a afirmar, a impulsar, a bendecir esta tendencia hacia su peculiar perfección que existe en los objetos que le rodean. La riqueza, las gradaciones, la diferenciación, la fuerza de su amor circunscriben la riqueza, la especificación de funciones, la fuerza de su posible espíritu y de su posible horizonte al contacto con el universo. Por su estructura esencial, solamente le es accesible una parte de todas las cosas que pueden ser amadas y cuyas esencias definen a priori los bienes efectivos que se hallan al alcance de su capacidad aprehensiva. No son las cosas que le son conocibles las que determinan y circunscriben su mundo de valores, sino que el mundo de sus valores esenciales lo que determina y circunscribe el ser conocible. El amor ama y ve en el amar algo más que lo que tiene y posee en sus manos. Puede fatigarse el impulso que lo desencadena, pero el amor mismo no se fatiga. Con esto, no sé hasta qué punto he sido capaz de transmitir estas partes tan sensibles y para mí tan esenciales, que pasamos a hablar ahora de este otro hombre, que es Juan de Dios. Y al hablar de Juan de Dios, hoy es obligado significar dos momentos de su historia. En el año 2000, o sea, hace 22 años, conmemoramos 450 años de su muerte. Y en este año de 2022 celebramos 450 años del reconocimiento de la Orden Hospitalaria por la Iglesia Católica. Y a pesar de separarnos tanto espacio y tiempo de su paso por Granada, su espíritu se ha difundido por los 5 continentes como fuerza que va contagiando la vida de hombres y mujeres de toda clase, condición y creencias. Juan Ciudad Duarte, que así se llamaba, nace en Montemor Novo, Portugal, en 1495 y muere en Granada el 8 de marzo de 1550. Juan de Dios, un hombre casi insignificante, con unas condiciones sociológicas y psicológicas muy poco favorables. Abandono del hogar en la infancia, un país extranjero, poca formación, trabajo rudimentario, experiencia de la guerra. De todo ello brota un hombre tocado por Dios. Un hombre entero, cabal, capaz de entregarse con toda su alma a la obra a la que se siente llamado. Ingresado en el Hospital Real de Granada, en la sesión de dementes, viendo castigar a los enfermos que estaban con él, decía: Jesucristo me traiga a tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital donde pueda recoger a los pobres desamparados y faltos de juicio y servirle como yo deseo. Allí nació el carisma de la hospitalidad de la Orden Hospitalaria. Dios iluminó a este insignificante pastor, soldado librero, para convertirlo todo amor en nuevo enfermero. Cuando descubre que lo decisivo en la vida acontece entre el yo y el tú y lo asume, su compasión y su preferencia por rehacer la vida de los demás desde ellos mismos, sin juzgarlos ni reprochar nada, comienza a dar y darse con espontaneidad y desinterés. Es complicado resaltar y significar los valores de una persona y sobre todo cuando lo hacemos en un periodo de su vida. De ahí que hablar de valores en la figura de Juan de Dios es hacerlo desde sus ideas, de su idiosincrasia, de su creencia. Él organizó su vida en base a unos instrumentos que lo orientaron a situarse como pastor, soldado, viajero, vendedor de libros y servidor de personas pobres. Sus valores le ayudaron a vivir con intensidad su cotidianidad
y desde esa coherencia él era feliz. Fue capaz de proyectar en la vida esos valores que palpitan en su alma y su vida adopta una forja bella y ordenada. No hay diferencia del hombre interior y el hombre exterior, y eso le hace ser transparente ante todos. Juan de Dios hizo de su vida un proyecto, un camino de hospitalidad misericordiosa, pero dentro de esa gran propuesta antropológica y bíblica, él se sintió llamado a resaltar en su vida la hospitalidad respecto a los más pobres, a los más deteriorados de entre los seres humanos, los enfermos físicos y psíquicos, sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Para él, la hospitalidad así entendida fue la razón de su vida. Fue ese el carisma que recibió con una intensidad impresionante y a veces incomprensible. Acogió a todos, salió al encuentro del otro, le entregó su tiempo, descubrió el carácter sagrado del extraño. La singularidad de Juan de Dios no es algo abstracto o indefinido, lo expresa en su manera de vivir, pensar y actuar. Vemos que hay una íntima relación entre sus valores y su manera de vivir. Sus valores los manifiesta en la acción, en sus palabras y en sus silencios. Cuando Juan de Dios cuida, tiene presente la naturaleza del ser humano. La persona es valiosa en sí misma porque es soporte de valores y se soporta en unos determinados valores. Lo hace desde su donación. Su ser ha captado plenamente lo que significa caridad y misericordia. Comprendió que caridad y misericordia con el prójimo, el hermano, el otro, debe ser hospitalidad expresada en bien, bien hecho, o sea, atención integral. Antes que hospital, Juan de Dios tiene enfermos, lo que indica claramente que estos son su objetivo fundamental. La técnica asistencial es, en principio, simple y efectiva. Los resguarda del frío en un portal San Juan. Ya sabéis que en Andalucía lo que llamamos la cazapuerta. En Granada era muy corriente, esos zaguanes eran inmensos, tan inmensos que empezó a cobijar a los enfermos que iban recogiendo. Esta casa, este zaguán era una casa de moriscos conversos que será uno de sus fuertes bienhechores, precisamente. Lo que marca una segunda línea ideológica bien clara. Ante la necesidad del pobre no puede haber separatismos. Siguiendo un modelo biológico, la función asistencial creará el órgano asistencial, el hospital y conjunto de personas que atienden a los enfermos y, por tanto, ya en los principios, un hospital escuela. En una ciudad como Granada, con 10 hospitales y casas para acoger pobres, sorprende cómo la sensibilidad de Juan de Dios haya descubierto a tantos necesitados y enfermos abandonados. Y sorprende aún más cómo logra abrirse un espacio nuevo en la manera de practicar la hospitalidad. Poco a poco, su amor creativo le impulsó a organizar un verdadero hospital asilo, donde plasmó su intuición, que los enfermos tuvieran cama individual y sábanas limpias. Clasificará y ubicará en salas del hospital según la enfermedad, que los niños estuvieran separados de los adultos y de los infecciosos, que las comidas, las medicinas y las visitas médicas estuvieran distribuidas con orden a lo largo del día y que la asistencia se asegurase también durante la noche. Juan de Dios trata de garantizar la asistencia a los pobres y para ello necesita dinero. Es necesario arreglar el hospital, mantener 3 comidas a los enfermos, asegurar un personal a sueldo, médicos, cirujanos, farmacéuticos y un número indeterminado de personas que intervienen en las distintas labores del hospital, además de todos los gastos generales. La diversidad de su actividad es una de las cosas que admiramos por las situaciones con las que se encuentra o en las que se mete. Esto expresa su actitud universal de la riqueza de su corazón. La sucesiva obra asistencial de Juan de Dios no estará como ocurrirá con otros fundadores de ese momento, como fue San Camilo de Lelio, San Vicente de Paúl, posteriores, ¿no? Dedicada a los enfermos, sino a su asistencia en una realidad hospitalaria. Y por tanto, no solo será un carisma hospitalario,
de atención, de servicio a los enfermos, sino un carisma de hospitalidad. Su hospitalidad era respuesta a los que no la encontraban y a las necesidades nuevas que nos despertaban la sensibilidad de los demás. Él veía los sufrimientos del cuerpo y del espíritu. La obra de Juan de Dios, aparte del ámbito exclusivamente caritativo de su realización, parecía incluso socialmente innovadora. Evidente universalidad en la acogida de cualquier tipo de enfermedad, no limita el número de ingresos, busca a los pobres y enfermos y los lleva al hospital sin esperar que fueran estos quienes lo buscaran a él. De estos rasgos se deduce cómo Juan de Dios no improvisa su obra asistencial, muestra a conocer bien los límites de la asistencia sociosanitaria de ese momento. Ya es un hombre nuevo que ha renacido al amor, que viene de Dios y en él florece el amor. Este amor-caridad le conmueve el corazón y le lleva a tener misericordia, que es la acción concreta del amor. Esta misericordia la expresa en hospitalidad, porque la hospitalidad no es una teoría. Exige siempre la práctica, la acción y, en definitiva, el amor. Ese amor que es precisamente la condición para el conocimiento. El amor que lo animó y lo impulsó a entregarse al servicio de los enfermos y necesitados con un estilo y con unos métodos diferentes a los que se realizaban en su tiempo, sigue vivo porque el amor de verdad no muere. Juan de Dios fue elegido para manifestar al mundo la caridad y misericordia de Dios, llevando al pobre enfermo, necesitado, con su nueva manifestación de caridad y misericordia expresado en hospitalidad. Contempló el mundo de los valores, contempló el mundo de los hombres y mujeres con ojos de ternura y misericordia, y gracias a su amor sin límites contagió amor, dando inicio a un camino de solidaridad hospitalaria. Toda su vida es un olvidar continuamente a sí mismo por el bien del prójimo. Si realmente Juan de Dios hubiera amado al prójimo como a sí mismo, lo habría tratado realmente mal. En realidad él lo amó mucho más que a sí mismo, olvidándose y anulándose por su bien material y espiritual. El amor que Juan de Dios comparte al ser ordenada su caridad por el Señor no es el pobre amor de su hombre viejo. Ya es un hombre nuevo que ha renacido al amor que viene de Dios y en él florece el amor. Su servicio diario fue compartir el amor con que era amado de Dios. Gracias. Ya he acabado. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar ahora paso a las preguntas que se hayan suscitado. Recordad que podemos levantar la mano, que hay una reacción aquí abajo en nuestra lista esta de comandos en la que es levantar la mano. Así que estamos atentos a vuestras preguntas. Si mientras surge alguna mano, que no la veo, Francisco, yo he anotado algunas cosas. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. La verdad que te veía entusiasmado hablándonos del asunto y sobre todo reflexionaba yo lo filosófico que es el hecho de haberte ido a buscar a Scheler, ¿no? O sea, decir, ¿qué necesidad tiene nadie de ninguno de nosotros de irse a leer a Scheler, a este hombre tan particular, ¿no? Tan volcánico, como dicen los que lo han estudiado, dicen que era una personalidad arrolladora. En eso creo que se parece a Juan de Dios, ¿no? Curiosamente, los dos murieron con una edad muy parecida, Scheler con 54 y Juan de Dios con 55. Fíjate lo que hubieran podido hacer si les das 20 o 25 o 30 años más, ¿no? Pero fíjate, decías al principio de tu intervención que en nuestra sociedad hace falta más amor. Y yo me lo apuntaba aquí entre interrogantes, porque lo que yo he entendido del Ordo Amoris, ¿no? Enseño aquí el librito este de Ordo Amoris de Scheler, que es realmente muy breve, es un libro póstumo, no llegó a publicarlo en vida. Es curiosamente un libro del año 1916, las anotaciones de Scheler,
justo 1500 años después del libro en el que se funda la idea de Ordo Amoris, que es La ciudad de Dios de San Agustín. La ciudad de Dios de San Agustín, ese libro en concreto, donde aparece la expresión Ordo est Amoris, se publica a partir del año 413, justo después, cuando empieza Agustín a publicar esta obra, ¿no? Justo después del saqueo de Roma por las tropas de Alarico, ¿no? Entonces, 1500 años después, Scheler abre esto. Vuelvo a mi pregunta, no te vas a escapar, ¿eh? La cuestión es, lo que yo he entendido es que no es tanto que falte el amor, como que ese amor está desordenado. Es decir, como que el hecho de preferir una cosa sobre otra y moverse hacia ella, ese movimiento hacia el bien del que tú hablabas, ¿no? Has dicho varias veces, amar es querer el bien. Claro, aquí el problema es, ¿qué es el bien? Porque fíjate que esto es lo que le han llamado, mucha gente ha hablado del intelectualismo socrático. ¿Te acuerdas, verdad? De eso que dicen que según las posturas de Sócrates, en realidad el que no hace el bien es porque está equivocado, no porque sea malo, sino porque se equivoca en la elección del bien. Entonces yo te quiero hacer a ti esta pregunta, porque tú decías, ¿hace falta más amor? Y yo te pregunto, ¿de verdad hace falta más amor o es que los amores de nuestro tiempo están desordenados? Bueno, si ha observado, es como una conclusión, no está en el correlato que hay antes, y como una conclusión, pues como siempre el humano acaba siempre diciendo, esto es una miseria, esto se acaba el mundo, y el mundo no se va a acabar. Es decir, no quiero minimizar eso, porque eso no deja de tener importancia en más amor, ¿no? Pero más o menos sería el tema. Yo eso lo centro, por ejemplo, con mis alumnos, por ejemplo, para un hecho práctico, ¿no? El joven hoy día que aparenta, bueno, tenemos una alumna de tercero, con lo cual yo no sé si me equivocaré mucho de lo que voy a decir de mi experiencia, ¿no? De mi convivencia con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes estudiantes de enfermería, no concretamente en general. Pues pasa eso que, no sé cómo decir, pues hay como dado sea por los medios, esto de los teléfonos, etcétera, por los mecanismos modernos de ahora, o sea por el momento que vivimos, tienen ya como un eso de contar dinero, como una máquina en la cabeza que separa lo que sí, lo que no, lo que le vale, lo que le conviene, lo que le interesa, lo que tal. Y es una rapidez espantosa, tiene una facilidad para decir esta materia de este profesor no vale, esta sí, esto no vale, esta. Bueno, es trasladado luego a la vida diaria, eso lo reflejan igual, por ejemplo, y fíjate que dentro de esa realidad, porque el alumno de Bormujo no se diferencia del de Huelva ni el de, me imagino que el de Cataluña, es el mismo. Pero fíjate luego que decimos, jóvenes y jóvenes, para, tú sabes, aquello del tema. Fuera de nosotros, incluso de vuestros ambientes particulares personales, hay muchas necesidades, pero hay que concretar, no hablemos siempre de la generalidad. Hay los hermanos de San José tienen un comedor social y un servicio de higiene y de atención y de muchas cosas en tal punto de Sevilla. ¿Por qué no nos unimos y buscamos fórmulas para expresar nuestra solidaridad en la que somos tan sensibles? Bueno, ahí un poco les marco el tema, ¿no? Bueno, pues en las navidades pasadas conseguimos higiene y muchas más cosas que no hay motivo de decirlo, porque las personas necesitamos muchas cosas de higiene, sobre todo las personas mayores, hombres y mujeres, y lo conseguimos para todo el año. Y son 100 y pico de personas las que lo utilizan diario. Fijaos. Quiero decir que mantengo lo del tema de que necesitamos más amor, más solidaridad, porque tampoco, yo no digo que nuestra acción en el centro lo estemos, digamos, recreando y creciendo y cultivando, pero realmente, visto la generalidad de la situación, la verdad es que casi no digo que falta amor, pero sí que habría que poner a las cosas más amor, ¿no? Y la prensa te va diciendo cosas que me disgustan, ¿no? Hacia los padres, hacia los compañeros. No sé si con esto yo Sí, respondo pero a... perdóname que insista, Francisco, mientras alguno de los demás asistentes se anima. Vamos a ver. Claro, si insisto sobre esa idea, lo que tú estás planteando es que hace falta, cuando dice hace falta más amor,
En realidad lo que yo percibo tras tus palabras es que hace falta reordenar las prioridades del amor. O sea, La decir, máquina esa que decía yo, ¿no? claro, si yo tengo, además aprovecho para hacerte otra pregunta, ¿no? Es decir, en el marco de tu ponencia, de lo que nos has estado hablando, en este marco de ideas de Juan de Dios hasta Scheler, ¿no? Son muchos siglos de evolución del trabajo de enfermería. El término humanización, por ejemplo. Es decir, ¿qué sentido tiene que permanentemente, año tras año, esto lo discutí esta mañana con el profesor Diego Feria, ¿no? ¿Cómo puede ser que año tras año estemos hablando de la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria permanentemente? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Y ahora surge una vez y otra vez y otra vez surge la expresión poner a la persona en el centro, que la persona sea el centro, que la persona sea lo más importante. Pero claro, al final estamos hablando de lo mismo, es decir, recolocar el orden de los valores. Por eso a mí me parecía tan significativo y tan interesante y quería que tu expresión sobre este tema estuviera en el archivo de Anábasis, ¿no? Que lo disfrutáramos, porque realmente cuando estamos hablando de valores, según la perspectiva de Scheler, tú lo has dicho muy bien, se trata de ordenar los bienes. Y tú dijiste, hay valores, hay bienes y hay fines, ¿no? O sea, es decir, hay cosas diferentes, pero los valores son lo más importante y dentro de esos valores hay un orden. Y de hecho Scheler llega a decir en algún momento, dime qué orden de los valores tienes y conoceré a la persona. Lo que define a una persona es el orden de sus valores. Entonces, fíjate, después de lo que acabamos de vivir con el COVID, ¿no? Que se han muerto las personas solas, que no dejaban pasar a los familiares, que hemos vivido escenas dantescas. ¿De verdad hemos puesto los valores correctamente? Porque claro, cuando tú dices hace falta más amor y decimos que el amor es un verbo, ¿no? El amor es una acción y tú lo has insistido muchas veces que es una acción, que es un ir hacia el bien. Pero claro, aquí al final el problema no es que falte amor, lo que falta es poner correctamente en orden las diferentes cosas que pueden ser amadas. Y ahí la persona, y sobre todo la persona del otro, me parece a mí que muchas veces se queda más abajo de donde le corresponde, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, no, prácticamente lo estás diciendo, ¿no? O sea, y de hecho también lo he dicho, es decir, yo he dicho también la persona es el centro, pero está por encima incluso hasta de los mismos valores, incluso se llega a decir Chele también, ¿no? Fíjate, y separa lo psíquico, o sea, ya hace un juego de palabras que es tremendo, ¿no? Efectivamente, claro, es que es muy complicado y siempre como estás extenderte, ¿no? No era una cuestión coloquial y por eso es lo que ahora estamos viendo en el coloquio, pero efectivamente es lo que tú dices ya. Cuando dicen los jóvenes, pues los jóvenes, lo he dicho antes, en cierta manera, la sensibilidad que tiene y el concepto del amor es tremendo, pero lo tiene desordenado. Y entonces antepone otras cuestiones. Entonces yo no digo que por mi responsabilidad, porque yo no tengo vocación de arreglar mundos, pero sí al menos los que están cerca de nosotros, pues que 4 años son muy importantes en una persona en una edad tan concreta, de una media de 20 años. Es decir, que viene con el joven que, porque es que es un poco, yo no sé, o yo me complico, pero es que el proceso educativo desde pequeño, pasando por el instituto hasta que llega a la universidad, es una complejidad que realmente, no sé, el alumno de primero es como que todavía está hablando de instituto. Y está en la universidad española. Podrá ser más mala, más buena, no lo sé. Pero es la universidad del saber. Y su lenguaje es de instituto. Esto no hay derecho, esto no me toca, esto tal, esto tal. Entonces, reconducir eso, que yo me he centrado un poco, porque todo esto está un poco centrado en mis apuntes y en mi forma, ¿no? Es decir, en el claustro. Señores, no es obligatorio. Esto no es obligatorio, pero y sin hacer demagogia. Pero algunos de aquí ahí tienen hijos de esta misma edad. Y no quiero hacer demagogia con esto, les digo yo a mis profesores, ¿eh? Pero lo he dicho en cierta manera, ¿no? El amor es transversal. O sea, la transversalidad de la formación no es que yo haga la clase en primero y ya no vuelvo más. No, es la transversalidad y al menos de 70 alumnos que se vayan cada 4 años, que al menos podamos, al menos pensar. Yo
me dejaría atender por esta persona, ¿no? No sé, Muy no sé bien, cómo muy si bien. utilizar el vocabulario, usar el tema, pero, y no vamos a arreglar el mundo, pero sabemos que 70 dispersados cada año, pues, bueno, pues y entonces el claustro en cierta manera, pues lo acepta, ¿no? Y de hecho pues, vemos profesores que están ayudando a veces problemas que se generan en el mismo proceso de la carrera, ¿no? Pero los sentimientos, la cercanía, la verdad es que hay una riqueza en los jóvenes que a mí me sorprende, ¿no? A mí la verdad que me sorprende con esa aparente, no sé, frialdad. No sé si en un joven decir frialdad parece como contradictorio, pero con esa lejanía o distancia o cansancio, no sé qué palabra sería, la que es como una astenia permanente, es como que falta de comer, como que falta... Y yo les digo, Dios mío, que yo tengo 77 años, jóvenes, y tendríais que estar saltando en la palma de vuestra mano, ¿no? A ver, entonces ya los pico, ciertamente los cabreo, ¿no? Pero eso es bueno porque a mí ya no me van a poder hacer nada en el tema coloquial, ¿no? Quiero decir con esto, Nunca se sabe, Francisco. quiero decir con esto que la verdad es que es una riqueza y quizá todo esto a mí me lleva también un poco a traducir mis sentimientos de que se pueda hacer más, de que se pueda... y de hecho, ve ahí dos personajes tan diversos y tan dispersos en el sentido del objetivo de su vida y una que no tiene nada que ver uno con el otro y sin embargo ha dedicado su vida al hombre, el Scheller. Y al hombre y hablando del bien, y yo le añado el bien, bien hecho, eso, lo añado, eso no lo añade Scheller, lo añado yo. Y eso significa, porque no, bueno, tú dices de la humanización y de la integralidad. Yo no sé si es bueno decirlo, pero esta situación mental de la esquizofrenia de la integralidad. Si tú haces bien sabiendo lo que tienes delante, estás haciendo una atención integral. O sea, y lo aplicamos solamente a los enfermos, ya como hablaba la alumna, los de grandes Pluripatológico, ¿no? polipatológicos, ¿no? También lo necesita un joven que se tiene el menisco roto. También necesita la atención integral. La integralidad es el bien, bien hecho, desde el punto de vista enfermero, nuestra vida. Entonces, hablamos de la humanización, pero si tú haces un cuidado bien y bien hecho, estás haciendo humanidad a la vez. O sea, es lo mismo, es la misma. Lo que ocurre es que como somos tan limitados, o al menos yo soy tan limitado, pues tengo que parcelarlo. Es decir, el bien bien hecho, la atención integral y la cuestión humanística, ¿no? Pero es que si yo quiero que el enfermo coma caliente, esté limpio, esté bien atendido, bien curado y tal, es hacer el bien bien hecho. Desde luego esa idea parece muy interesante. La integralidad es el bien bien hecho. Eso se le puede dar más de una vuelta. Ha pedido la palabra Fernando. Yo tengo apuntado algunas cosas más y después, aunque sea por alusiones, nuestra querida estudiante igual tiene que hacer algo en defensa en defensa de la juventud. Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes. Gracias, Francisco, por las palabras. Y yo me estaba preguntando en relación a esta diatriba que estás teniendo con Juan Diego, si Juan Diego decía, ¿hace falta más amor? ¿El amor está desordenado? Claro, la siguiente pregunta que creo que nos podemos hacer, si a lo mejor no es ni siquiera que esté desordenado, si quizá el problema sea, y ahora que hable si le apetece la alumna, ¿no? Que a lo mejor la manera de expresión de lo que entendemos como amor sufre saltos generacionales y a lo mejor lo que estamos viendo son diferencias en la expresión o incluso en la diferencia de los vínculos y los apegos, que al final es una forma en la que entendemos, porque claro, el amor como ha dicho Juan Diego, si es un verbo se tiene que expresar en acciones. Y claro, si los apegos y los vínculos y la forma de establecerlos van cambiando generacionalmente, es posible que igual que
conforme nos vamos haciendo mayores, no entendemos según qué tecnologías, incluso según qué expresiones artísticas, pues es probable que tampoco entendamos muy bien la forma de expresión del amor, que al final amor es amor, pero la forma de expresarlo quizá sea diferente. Y luego con respecto al tema de ordenar los valores, claro, la pregunta que me surge a mí es si para ordenarlos primero habrá que conocerlos. Es decir, cuál es la metodología de conocimiento de los valores propios que, en la que trabajamos, tanto como docentes en este caso de los futuros profesionales, les hacemos confrontar con sus propios valores, les hacemos explorar ahí, les hacemos diferenciar entre metas y objetivos de lo que son valores, que en teoría esos valores van a permanecer bastante más estables a lo largo de su vida. Y claro, si esos valores están orientados hacia el bien hecho del que se estaba hablando, pues en principio van a ser muy útiles a lo largo de todo lo que va a ser no solo su carrera profesional, sino su vida de manera integral. Ah, pero claro, si no les invitamos a explorar en esos valores y a por qué, en relación de lo que decía Francisco, de repente el salto del instituto a la universidad, no somos capaces de adaptar el lenguaje de los estudiantes, ¿cómo vamos a ser capaces de hacerles profundizar? Porque la profundización la van a hacer a través del lenguaje. Y si no somos capaces de hacerles adaptar el lenguaje a un entorno universitario de mayor reflexión y mayor profundidad, ¿cómo podemos hacerles después explorar en sus propios valores? Y ya me callo. Es que has dicho dos cosas, bueno, has preguntado, has hablado de dos cosas, del amor y luego de los valores. Pues no sé, luego Rosalinda, luego si eso, pero yo me suelo fijar, ya lo he dicho antes, creo, cuando he hablado, que los valores se constituyen en los núcleos sociales, familiares, o sea, que los valores no son, los valores son los que son, ¿no? Entonces, también creo que es importante, creo, no, yo cuando hablando no lo afirmo, estoy hablando de mi parecer o de lo que hago a veces en tema, ¿no? Cuando nos llegan los jóvenes a la universidad, por centrar el tema para los valores en general, imagínate, uno observa que, fundamentándome en que los valores se generan o nacen o crecen o en el núcleo, en la sociedad, en los tiempos, en las familias, pues la verdad que hay una diversidad de... Todos tienen sus valores, eso está claro, que todos tienen valores en la medida que ellos lo viven. Otra cosa es que nosotros empecemos a encasillar o a valorar o a titular, ¿no? Pero realmente la dificultad a veces está en esta diversidad de procedencia de donde se han generado y viven esos valores. No sé cómo que hablamos, no sé si me estoy expresando bien, pero realmente hay una variedad grande del concepto del valor, ¿no? El valor del valor. Y por eso hablamos también de que cada curso es diferente de primero, y me imagino que en Zaragoza será igual que en Sevilla, que este primero no sé qué, y el primero del año pasado fue no sé cuánto, y esperemos cómo viene este primero. Es decir, que la procedencia entendemos nosotros desde aquí que es muy importante, desde el mismo lenguaje, que cuando tú estás explicando algo, pues, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo se entiende? ¿No? Y te paran tu tema, ¿no? Quiero decir que hay una gran pobreza en ese aspecto, pero yo sé que los valores, o sea, intuyo que tiene esa persona, esa chica o chico, tiene sus valores. Yo entiendo que ahí es donde radicaría un poco el tema, porque los valores genéricamente hablando, pues, y de hecho los latinos tenemos valores diferentes a los anglosajones, etcétera, ¿no? Entiendo yo, no sé si esto es demasiado superficial. Y el problema del amor, que es que no he querido yo tocar este tema, o al menos estudiarlo, ahora mismo está concentrado en la palabra hacer el amor. Hacer el amor, más que hablan de amor los jóvenes, pero ¿a dónde lo ubican? En hacer el amor y punto. Entonces, claro, yo ahí no he querido tocar ese tema, no he querido entrar, pero
como yo les digo siempre, alguno puede estar aquí, ha entrado primero porque no ha podido ir a medicina. Pero mi obligación y mi interés durante esto, si es que se llega hasta los 4 años, es hacerte cambiar para hacerte descubrir el valor de la enfermería, que sin menoscabo de ser médico, tiene sus valores. Y ese será nuestro empeño en hacerte. Unas veces se consigue y otras veces no, pero me refiero a ese tema, ¿no? Entonces, el tema del valor del amor, pues claro, ¿quién no entiende el amor? Pero claro, me tengo que poner en su mundo cultural de cómo él valora las cosas, el sentido. Y en este caso el amor, es que el amor es el que nos hace, el que es transversal de toda la vida, el amor, el amor, el amor. Y dice, el amor, pues yo hago el amor toda la semana. Es decir, yo hago amor toda la, pero bueno, ¿esto cómo es? Ese es el conflicto. Hay un autor muy bueno argentino, que lo he leído, Para más amor, se llama el libro, Para más amor. Y lo te dice crudamente, te lo dice así, ¿no? Entonces, no sé yo si a lo que tú has dicho yo estoy interpretando, estoy respondiendo algo, pero es que es complicado, es como... Pero bueno, mi misión era centrarme en el amor desde el punto de vista en el que he tratado de explicarlo, ¿no? Y bueno, el tema del valor, a mí me vino muy bien cuando hice mi tesis porque descubría cosas a lo largo de mis años, precisamente del valor en ese sentido, ¿no? De que uno estaba un poco despistado, yo lo reconozco y ya está, pero ya me centré en el sentido de que el valor se genera, crece, nace en la sociedad, en el grupo, en la tribu, en fin, no sé. Entonces, luego hay valores que son comunes, lógicamente. Conducir por la izquierda no se puede conducir, hay que conducir por la derecha si no me voy a Inglaterra o a un país de eso. Y hay valores que son comunes, o valores o obligaciones, no sé cómo, pero vamos, hay valores que son comunes como personas, pero los valores se generan en eso. Entonces, es muy complicado. Yo la verdad que no sé si te respondo, si he sabido responder, pero bueno, es como yo te he querido entender, ¿no? Y cómo realmente el tema concretamente del amor, no he querido tocar ese tema porque creo que no procedía, que era otro tema, el amor desde otra perspectiva, ¿no? No sé. Son muy interesantes tus reflexiones, Francisco. Ahora ha pedido la palabra Linda, enseguida se la vamos a dar. Creo que el tema del uso de las palabras es clave. Claro. No estoy seguro de que los jóvenes usen la expresión hacer el amor como tú estás planteando, Francisco. De hecho, creo que si la usaran más, significaría que hay ciertos valores que antes eran más frecuentes, estaban en un sitio más alto dentro de la jerarquía y que ahora están más abajo. Yo creo que esa expresión está en desuso claramente entre ellos, ¿no? De hecho, la propia expresión amor que tú has planteado antes, que era muy propia de la enfermería, hay muchas personas dentro de nuestro colectivo profesional ahora mismo que no lo aceptarían, no te dirían que el amor sea algo propio de la enfermería. Sí. Entonces, precisamente en ese sentido, creo que la aportación de Fernando ha sido muy, muy interesante, la pregunta que te planteaba, porque claro, decía, si vamos a jerarquizar los valores, habrá que conocerlos primero, ¿no? Y claro, para eso es precisamente todo este curso del seminario. Palabras que expresan cosas importantes para nosotros, valores, pero ¿qué quieren decir? ¿Qué quiere decir amor? ¿Qué quiere decir valores? ¿Qué quiere decir servicio? ¿Qué quiere decir soledad? ¿Qué quiere decir violencia? ¿Qué quieren decir esas cosas? ¿No? Entonces, para eso estamos. Vamos a darle la voz a Linda Moreno, que nos habla desde Colombia, se incorpora hoy por primera vez a nuestro seminario. Ella es docente en educación secundaria, está formada en filosofía, pero también en enfermería, es primero enfermera y después filósofa, así que es una verdadera adquisición para nuestro seminario. Adelante, bienvenida. Para todos y todas, muchas gracias por permitirme el espacio. Me conmovió mucho algo que el profesor Francisco decía ahorita, hablando de valores, que se resume en la coherencia. Este asunto de la coherencia entre el amor, los valores, la acción, lo que se hace, lo que se expresa. Entonces me surgió una pregunta y es, ¿cómo llevar ese discurso que nos está compartiendo hoy el profesor Francisco, ese discurso de la coherencia del amor y los valores, pero no dejarlo solo en las aulas o en el personal operativo de los enfermeros como tal, sino que hay como
también estos retos que se presentan ya a nivel del sistema de salud. No sé cómo será en el contexto de ustedes, pero se me ocurrió y es algo también como que lo siento mucho porque en mi contexto, en el contexto de mi país, ocurre que todo ya está mediado por el dinero. Entonces, un hospital para el que trabajé 5 años y que fue una donación de un señor que lo hizo como un acto pues caritativo. El lema del hospital es un hospital con alma, donde algunos dan más, pero ninguno recibe menos. Y al final yo pensaba, es un alma capitalista, pues es un alma que está del hospital que está mediando todo por el dinero, y es muy impresionante porque parece ser que hay dos bandos. Siempre estamos los enfermeros ahí, y también se nos habla de valores, se nos hacía convivencias y todo esto, pero siempre está como el otro bando que es el administrativo, el de los recursos, y que en el contexto actual hablamos ya de salud, de medicina prepagada, de donde uno entra a unas habitaciones y son como hoteles 5 estrellas, y están los otros que tienen una salud más baja, no tienen recursos, no tienen buena comida, las sábanas están rotas, no se pueden cambiar. Entonces es muy duro trabajar en esas circunstancias y ver cómo esa coherencia se va perdiendo también y se pierden los valores y esa incoherencia, porque nos hablan todo el tiempo de el amor, el servicio, el cuidado integral, pero a la hora del té, al final del día, quienes nos gobiernan, quienes eh, plantean las leyes y cómo se lleva todo esto, el sistema de salud, están es como mediados por el dinero y están es mediados por esos intereses personales. Entonces, quería preguntarle al profesor Francisco, ¿cómo él creería que podría ser posible que este discurso del amor y los valores y la coherencia no se quedara solo como en el aula, en ese proceso de formación que es muy importante para los estudiantes de enfermería, sino que trascendiera a estas entidades que son pues como el poder, superiores, para que realmente sea un discurso que trascienda y que se vea como más global? Yo la verdad que no sabría así ahora mismo, ¿no? Pero, no sé, pienso, nosotros en lo que yo conozco de España, la verdad es que no funcionamos de otra manera, o al menos está la asistencia pública, que lo mismo puede estar un rico que un pobre y tiene la misma habitación y los mismos requisitos, ¿no? Y después están los hospitales de compañía o de los que yo pago un seguro y tengo asistencia. Y luego están los que no tengo nada, ni pública ni nada, pero pago lo que tenga que pagar en el hospital alta, ¿no? O sea que hay, de entrada ahí hay como tres estilos, creo, bueno, me parece en el tema asistencial en España están esos tres estilos. Y el público, digamos, el público pues está en el tema de una asistencia, digamos, a nivel de toda España, ¿no? No hay nadie que no, ya no, en el sentido de beneficencia y de los pobres, no. Eso está, todos tenemos el mismo derecho de ser atendidos y ser cuidados, ¿no? Yo diría que el problema no está en las estructuras de los hospitales, sino está desde mi punto de vista subjetivo, ¿eh? Estoy hablando desde mi subjetividad. Creo que uno de los temas que se podría como ayudar a esto sería desde dentro, es decir, desde la propia profesión, es decir, desde los propios colegios profesionales de la enfermera, ¿no? Porque el requerirle a un hospital, sea público, privado, súper privado, de Hollywood, de los artistas y tal, el cuidado, el amor y los objetivos y todo lo que implica ser enfermera, es igual para la persona, aun en la situación que se encuentre, entiendo yo, ¿no? Estoy hablando desde mi subjetividad, ¿no? O también desde mi perspectiva como hermano de San Juan de Dios, ¿no? Que no entendemos, lo tenemos eso como mucho más superado y que para nosotros todo el mundo es igual. Si hay que curar a un rico, tiene el mismo derecho que un pobre, es el curar a un rico. Es decir, es una persona.
que este antepone los dineros y el otro antepone su voluntad de que quiere ser atendido. No pasa nada, se atiende. Pero yo creo que la trasladaría más que a la entidad hospitalaria, al dueño o a al mismo Estado, en la acción interna como hicimos y que seguimos haciendo las enfermeras en España, ¿no? Que en ciertos momentos, y ahí está la bibliografía y la hemeroteca, como la propia sanidad estatal o digamos pública, pues se empezaron a hacer las jornadas de humanización, las jornadas de valores, las jornadas, en fin, ahí hay una hemeroteca y una bibliografía inmensa en lo que se fue haciendo a partir de los 70 en España, la atención pública, en los hospitales del Estado, digamos, ¿no? En el cual yo empecé a participar en ella a partir de los años 70, es decir, que tengo esa historia, la formación continuada que se llamaba en los grandes hospitales, había un enfermero encargado de ese tema y llamaba a otros enfermeros para formar a las enfermeras y se hicieron cursos, incluso a la propia administración, cursos a sus administrativos, a sus organizadores. Yo ya después no he podido seguir la evolución de esto, ¿no? Pero veía yo, por centrarme, veía más en la fuerza vuestra como enfermeras desde el punto de vista de colegio, de ente, porque una enfermera sola o dos o 100 enfermeras sin más, no sé yo cómo podrá ser su persona y su forma de actuar humana y con amor, ¿no? Pero hay que ir más allá, más profundo, diría yo, ¿no? Y entonces yo no sé cómo está distribuido en Colombia el tema a nivel de literatura y de documentación. Sois pioneros, ¿no? Yo tengo documentación y conozco a varias colegas afincadas en España e incluso nuestra que falleció hace unos años, que participaba en el Consejo General de Enfermería como asesora, que se casó con un médico español y se vino a España, ha muerto hace unos años, pero no me viene el nombre. Y era una catedrática enfermera de Colombia, ¿no? De la Universidad Central, o no sé cómo se llama. Bueno, quiero decir que yo creo que la fuerza está ahí, al menos en nuestra experiencia, ¿no? Y aún así todo, y hay que estar siempre luchando y trabajando porque así es la vida, ¿no? Tenemos que estar los consejos, los colegios, los enfermeros, tenemos que estar siempre demandando ese tema. No lo sé, yo desde ahí, lo único, no sé si alguien más podrá aportar alguna cosa, yo lo vería más desde y sobre todo Colombia, al menos lo que yo tengo conocido, la solera que tiene como cuerpo profesional, ¿no? Y lo que escribe y lo que documenta, históricamente hablando, ¿no? A partir de los 70, 80 y tal, ahí hay una fuerza tremenda, ¿no? Entonces no se trata de ir al hospital y decirle que también, pero el hospital se verá así como pasó con España cuando desde dentro empezó a la movida del grupo de enfermería, ¿no? Y ahí está, como digo, repito, la documentación, la bibliografía, que mismo famoso, los que me oyen de España, el INSALUD, que era una sigla de la institución de la asistencia en España, INSALUD, que eso ya no existe porque pasó la administración de la sanidad a las autonomías en España, que somos autonomía, ¿no? Somos 17 y ya la sanidad, cada autonomía la gestiona y la hace de acuerdo a su autonomía, ¿no? Pero así era y esa misma INSALUD tenía unas publicaciones preciosas que yo conservo dos de la humanización precisamente, dos publicaciones. Yo si me bueno, permite, no quiero alargarme más, pero... Sí, por la conversación que he tenido ocasión de tener con Linda hace unos días, a mí me gustaría hacer ahí una matización respecto a lo que tú planteabas o poner un poco lo que yo veo, ¿no? Es decir, precisamente en nuestro seminario es Enfermería y Filosofía. Lo que es la enfermería todos nosotros lo tenemos más o menos claro, ¿verdad? El tema de la filosofía tiene mucho que ver con estas preguntas, tanto con la pregunta de Fernando como con la tuya. En el sentido de que, por un lado, la filosofía se distingue de la filología en que no consiste en hacer un uso más o menos adecuado de las palabras en cuanto a su orden, en cuanto a ponerlas combinadas para hacer frases bonitas,
o para poder convencer a alguien. Recordad que nuestro concepto de la filosofía, que es el concepto socrático de la filosofía, se produce en el seno, o sea, lo recibimos a partir de los diálogos platónicos, y ahí el contraste es entre Sócrates y los sofistas. Y los sofistas son los que saben usar el lenguaje adecuadamente para conseguir sus fines y a partir de ahí ganar un dinero. Y contra eso es contra lo que Sócrates dice, eso no es lo que tenemos que hacer. No es eso, no es aprender a usar las palabras para conseguir mover al otro a hacer lo que yo quiero o conseguir su dinero. No, 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 no. Nosotros tenemos que ir al fondo de lo que de verdad significan las palabras. No solo aprender a combinarlas. Fijaros que en nuestros tiempos esto lo estamos viviendo. Aquel que sabe decir lo que hay que decir queda como el sabio. Pero el filósofo no quiere ser un sabio. O sea, es decir, quiere ser un sabio, pero no se considera un sabio. Eso por un lado, respecto a lo que planteaba Fernando, ¿no? Porque claro, decíamos, si quiero ordenar los valores tengo que conocerlo, pero entonces, ¿qué es amor? ¿Qué significa servicio? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es el bien? Esa es la pregunta filosófica más importante. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo que es bueno? Bien. Pero después viene la otra parte. Una filología o la retórica, que era como se le llamaba al principio, ¿verdad? Deriva en la política. Entonces tu pregunta, Linda, era una pregunta completamente política. Es decir, ¿cómo hacer para que cambien las condiciones del hospital? ¿Cómo hacer para que, y tú decías, que no se quede en el aula, sino que llegue al hospital, ¿no? Esta es la otra gran cuestión. Pero fíjate que Sócrates, que es digamos, la base sobre la que se construye toda la filosofía posterior, ¿no? Sócrates lo que hace es charlar con los chavales. Esa es la actividad filosófica socrática, hablar con los jóvenes en la calle y con el que se ponga a tiro. Y a partir de ahí, su heredero Platón lo que hace es fundar la academia, que es la antesala de lo que ahora llamamos la universidad, por muy corrompida que esté, ¿no? Sí, este entorno en el que nosotros estamos ahora no deja de ser una herencia de la academia platónica. Fíjate que incluso me permito, pues ya te digo, por esta conversación que hemos mantenido, hacerte ver o hacernos reflexionar a todos cómo algunos de los que hemos empezado ejerciendo la enfermería, después nos hemos desplazado al campo educativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay nada más transformador, no hay nada más políticamente importante que la educación. Cuando tú decías que no se quede en el aula, claro, que no se quede en el aula, pero la mejor manera de que algo se quede en el aula es dar una mala educación. Porque entonces el estudiante, cuando pasa de nosotros, está deseando dejar lo que nosotros hemos sido para él en el aula de la que ya ha salido. Pero si esa educación ha sido lo que debe ser, eso ya le va a acompañar siempre. Con lo cual va a ir transformando la sociedad, ¿no, Linda? Entonces, a eso es lo que yo iba. Fíjate un detalle histórico curioso. Yo no he estado nunca en Latinoamérica. Toda la gente que va allí viene lo que me habla sobre los contrastes tan bestiales que hay de diferencia social, de diferencias socioeconómicas, que se ven los contrastes muy, muy claros. Una calle separa el barrio de los ricos del barrio de los pobres. En España todo está más difuminado en nuestro entorno. No quiere decir que no haya esas cosas, pero está todo más difuminado. Pero fíjate, en la década de los 70, aquí en la provincia de Huelva, a unos metros de donde estoy yo ahora mismo, en la Facultad de Enfermería, se construyó un hospital con la estructura típica de los 70, los ascensores en el centro, un montón de plantas y dos alas. Bien, una de las alas se construyó para beneficencia y la otra para los asegurados. Y la parte de beneficencia tiene habitaciones más pequeñas, menos servicios. Eso se construyó así y sin embargo nunca se usó así. ¿Por qué? Porque hubo una transformación de los valores. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a cuando decimos se pierden los valores. Los valores nunca se pierden, los valores cambian, pero los valores no se pierden, cambian de posición en la jerarquía. ¿Pero dónde ha ido el valor? ¿El valor es que se ha muerto? No, es que resulta menos relevante para el grueso, como decía antes Francisco, para el conjunto, ¿no? En España, a finales de los 70, con el cambio de régimen, hubo una modificación bestial de los valores sociales. Y esa modificación bestial llevó a hacer que un diseño, un hospital que estaba recién terminado, que no se llegó nunca a abrir, su diseño fuera ya inaceptable para la sociedad de 5 años más tarde. Eso de que hubiera una ala para beneficencia y una ala para asegurado.
De manera que cuando se abrió 10 años después de construido, ya se abrió, no se pudo cambiar los metros eran los que eran, pero se hizo todo lo posible para que esa diferencia, que era esencial, se difuminara todo lo posible. Con lo cual, y termino, le doy la palabra a Fernando o a Linda, ahora te activamos el micrófono por si quieres comentar algo, pero fíjate, el cambio no es de la enfermería, el cambio al que tú estás apuntando es un cambio social, es un cambio de valores sociales, no necesariamente enfermero. La enfermera no puede ella sola llevar a su sociedad a la transformación. Hay cosas que van a cambiar cuando cambien los valores de esa sociedad. Si no, nosotros no vamos a poder hacer gran cosa. Fernando, y después si quieres por alusiones, Linda o Francisco, cuando quieras, tú tienes siempre el micro abierto, ¿eh? Francisco, solo tienes que intervenir. Fernando, adelante. Vale, yo en relación a lo que decía un poco Linda, ¿no? Del capitalismo como limitante de los cuidados, me ha parecido muy interesante y me ha parecido muy interesante también lo que acabas de comentar de la experiencia del hospital que tenéis ahí al lado de las construcciones, ¿no? Porque al final, claro, la infraestructura te limita. Eso es una realidad, vayamos donde vayamos, ¿no? Entonces, yo hace un par de meses escuché algo que me hizo reflexionar también mucho en lo que no había pensado, y es que al final la libertad, paradójicamente, la libertad absoluta en términos de creatividad es lo que más coarta la creatividad misma. Pero si a ti te dan una hoja en blanco y te dicen escribe lo que quieras, no sabes por dónde empezar. Pero si te dicen escríbeme una obra de máximo 4 personajes y máximo puedes utilizar 3 páginas, ostras, ya empiezas a cerrar con todo lo que no puedo hacer, vale, ya sé lo que puedo hacer. Y si me dicen, vale, todos tus personajes tienen que ser del mismo sexo, vale, pues ya sé qué conversaciones pueden llegar a tener. Y conforme vamos cerrando los recursos, de hecho creo que las enfermeras nos caracterizamos como grandes personas creativas precisamente por tener pocos recursos. Al tener pocos recursos en un hospital, somos capaces de hacer un coletero con un malla fix, porque necesitamos recogerle el pelo a una paciente y no tenemos un coletero a mano. Vale, pues ¿qué me sirve de coletero? ¿Qué me sirve para colgar una bolsa de gotero? Esto, vale, pues esto voy a usar. Lo que pasa que luego, claro, no lo transformamos en patentes porque no tenemos tiempo. Y con respecto al tema de quiénes son los socráticos y quiénes son los sofistas de la historia, ayer precisamente estuve pensando en, no sé si habéis leído, supongo que sí, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y hablando del valor de las palabras, no sé si os acordáis del personaje de Humpty Dumpty, del huevo que está encima de una tapia, diciéndole a Alicia, las palabras serán lo que quiera el jefe y el jefe soy yo, algo así, no me acuerdo cómo es exactamente, ¿no? Y el jefe soy yo. Y soy el que decide lo que son las palabras, lo que significan, ¿no? Entonces, claro, al final hay una entidad que se relaciona precisamente con el poder del que hablaba Juan Diego, ¿no? De lo que valen las palabras es lo que las hace valer el poder, pero Lewis Carroll estuvo muy acertado al colocar a este ser poderoso, entre comillas, como un huevo encima de una tapia. Dices, ostras, ¿cómo ha llegado allí un huevo? Es la primera pregunta, como la tortuga encima de un poste, que nadie sabe cómo ha llegado allí. Pero lo más importante para mí es la fragilidad de ese personaje. Que alguien con un dedo lo puede tirar de la tapia y en cuanto cae, desaparece, ¿no? Y por eso precisamente tiene ese ejercicio de poder tan categórico para defenderse de su propia fragilidad, ¿no? Entonces yo creo que precisamente el que existe este foro me resulta muy interesante porque es capaz de hacernos expresar nuestras fragilidades y incluso nuestros temores en un sitio abierto en el que nos podemos desnudar sin tener ningún miedo, ¿no? Y creo que es más interesante pues eso, precisamente podernos hacer preguntas que el contestarlas, ¿no? Que al final son realmente las preguntas las que nos conducen a sitios y no las respuestas tan categóricas. Bueno, ya está, ya me callo. Tú fíjate, Gracias. Fernando, que Scheller muere en el 28. Ha tenido que vivir la Primera Guerra Mundial, pero no llega a vivir el nazismo, que le hubiera correspondido, ¿eh? Le hubiera correspondido vivir el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Él que era, digamos, nacido de una madre judía,
criado como judío ortodoxo, pero después convertido al catolicismo para poder casarse con su primera mujer, después apostatando de ese catolicismo. Es decir, tú imagínate qué hubiera escrito Scheler si hubiera tenido que vivir el nazismo. A eso que tú decías de la hoja en blanco, ¿no? Uno responde a la situación en la que está. Y ese huevo que tú muy bien has visto, el poder es siempre así, arbitrario, y dice, pero claro, a la vez frágil. Sin embargo, Francisco, al principio de su intervención, nos decía que cuando Scheler habla de los valores, está hablando de las esencias. Claro, ha sido una ponencia densa y no es fácil recordar todo, ¿no? Pero si la leyéramos con calma o cuando volvamos a ver el vídeo, veremos que Francisco dice que Scheler habla de los valores como esencias. No son, cuando hablamos de valores, no estamos hablando de preferencias arbitrarias que yo hago. No, 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 no. Las son. Y además, fíjate, dice, no se perciben mediante la inteligencia, sino mediante el espíritu. Claro, esta es otra palabra muy difícil para nosotros. Tú has metido además la palabra libertad, que es el gran valor de nuestro tiempo. Hipertrofiado. O sea, es decir, la palabra libertad está arriba del todo. Tan hipertrófica es que al final nos bloquea. Porque claro, ¿libertad para qué? Es decir, ¿y qué hago yo con esta libertad? ¿Da lo mismo que haga A, que B, que C? Es decir, has entrado ahí precisamente en el valor máximo de nuestra época. Date cuenta que Scheler es heredero de Husserl, en el sentido de él había estudiado, él estaba en la corriente fenomenológica de Husserl, a quien le hemos dedicado, todavía no le hemos dedicado una sesión monográfica a Husserl, habrá que hacerlo, es un autor muy complejo, pero tuvimos una sesión sobre qué es fenomenología con Miguel García Baró, que os invito a que volváis a ver. Pero claro, Husserl en un momento dado se vuelve, digamos, se matematiza mucho, ¿no? O se idealiza mucho cuando se acerca a Descartes, y entonces Scheler se separa un poco de esa idea. Y el que aparece ahí, el que está cogiendo vuelo es Heidegger, y el existencialismo heideggeriano. Y nosotros somos hijos, nuestra época, hijas de ese existencialismo heideggeriano, en el cual la identificación de cosas objetivamente valiosas, eso no cuadra, sino esta libertad omnímoda en la que estamos ahora, en la que, tú fíjate, ¿cómo vamos a jerarquizar los valores? Si nosotros empezamos a hablar con otra persona, y ahora, Francisco, voy a por otra pregunta para ti, sí, bueno, tú con calma. Pero fíjate, si yo intento ponerme de acuerdo en una jerarquía de valores con otro, el otro siempre me va a responder aquello de sí, pero eso es importante para ti, para mí otra cosa. Porque lo importante es ese egotismo tan bestia en el que nos hemos metido, en el que lo que importa es lo que yo quiero, lo que importa es mi libertad por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Linda, si quieres intervenir como alusión a lo anterior, solo tienes que levantar la mano, ¿eh? Y cualquiera de los demás, Rosa, a ti te estamos esperando por alusiones si te animas, ¿eh? Pero lanzo otra pregunta para Francisco, y es precisamente en este sentido. Tú has hablado de que los valores de la enfermería, y yo te planteo, te devuelvo la pregunta, ¿hay unos valores propios de la enfermería? Es decir, ¿qué es la enfermería como conjunto? Porque claro, Francisco, yo me puedo sentir mucho más cerca de tus valores, los tuyos personales, por tu edad, por tu manera de pensar, por el aprecio que yo tengo a las épocas anteriores, incluso por nuestra compartida fe cristiana, que otros de nuestros asistentes no tienen por qué tener. Yo puedo sentirme muy cerca de tus valores, pero a lo mejor hay otra serie de enfermeras con las que no comparto los valores. ¿Cuáles son los valores de la enfermería? ¿Y de verdad los hay? ¿Hay unos valores de la enfermería? Porque a mí me parece que en épocas anteriores, digamos que han sido más homogéneos los valores de la profesión, los valores del colectivo, pero yo ahora mismo no veo una homogeneidad de valores como ha podido haber en otras épocas. No sé, ¿qué opinas tú de esto? ¿Hay unos valores de la enfermería? Bueno, yo ahora mismo tendría que ponerme, los he dicho ahí, ¿no? Para esto. Lo que sí es importante, y también lo digo después, no todos los tienen ni todos están capacitados. Ahí habría que entrar, claro. Pero he dicho, los valores de la enfermería, o sea, son lo de la paciencia, el estar, tal, no, tendría que ponerme a buscarlo, ¿no? Pero después dice eso, ¿no? Dice, ahora, yo no sé, siempre hemos estado trabajando o viviendo el tema de los valores, todo lo que es, lo que rodea al ser, a la persona, ¿no? Entonces yo entiendo que, y el principal valor yo creo que es, o que puede ser en nuestro
Claro, yo me concentro en el tema del ser enfermera, ¿no? Pues también está en el respeto, es decir, yo puedo dar unos cuidados de bien, integrales, con otra enfermera distinta a mis creencias a los valores que yo tengo, porque eso lo he vivido yo. Claro. Yo lo he vivido y no he tenido ningún problema. Y la otra persona tampoco los ha tenido. Es decir, yo creo que lo de los valores, a lo mejor, sin darnos cuenta, los ponemos como las camas literas, ¿no? Los vamos poniendo en compartimentos y recurrimos un poco, no sé, quizás sea un ejemplo muy burdo, pero yo entiendo que no tiene por qué ser un separatismo, separarnos. Bueno, ya también lo hizo con Juan de Dios, el converso, que en el fondo luego se sabía que practicaba esto, no era ningún objeto para que Juan de Dios se acogiera a él y le pidiera dinero y le ayudara a montar el hospital, ¿no? O sea, se ve un poco en lo que yo he hablado, un poco va todo ahí muy difuso, pero en el tema de los valores yo entiendo que son los que están ahí, pero ahora mismo no los memorizo, pero, pero sí que en principio no tiene que ser ¿cómo diría yo? La disparidad o la descolocación de los valores no tiene que ser un impedimento para nuestro crecimiento y nuestro hacer el bien, ¿no? No sé si Claro, es una Francisco, lo que respuesta muy pasa... simple o no sé, pero como lo he vivido, lo siento así, sin dejar de entender que la enfermedad tiene una serie de valores, que también digo que no todo el mundo los entiende, ni todo el mundo está capacitado para ejercerlo. No sé si eso será Claro, una claro, barbaridad. No sé si eso será una barbaridad, pero lo bueno. que pasa es que eso dependerá de lo que entendamos por lo que es enfermería, porque claro, yo te estoy viendo a ti ahí en tu despacho, ¿no? Y digo, claro, es que tu centro tiene un ideario marcado, claro, tu tesis doctoral, ¿no? Aquí este estupendo libro, Pensamiento de San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria y su relación con la enfermería, conceptos y valores. Claro, dentro de la orden hospitalaria, dentro de vuestros centros asistenciales y dentro de vuestros centros educativos, como pasa con cualquier centro privado, es posible establecer un ideario basado en unos valores y marcar, poner en orden todo el funcionamiento del centro en torno a la consecución, a la vivencia de esos valores. Pero en un entorno público, como por ejemplo la facultad en la que yo estoy, donde los valores de los distintos profesores, de los distintos estudiantes son diferentes, ¿en base a qué nos ponemos de acuerdo? O sea, es decir, ¿cuál es la proa, hacia dónde apunta la proa del barco? Y en un hospital público donde los valores son totalmente, no puede haber un ideario axiológico, ¿no? Valorativo, más allá de los ciudadanos, de los valores ciudadanos, de los valores constitucionales. Pero es que fíjate que hemos entrado en los últimos años en una deriva que hasta los valores constitucionales son puestos en duda. Es que hace 20 años nadie ponía en duda los valores de la Constitución del 78, o muy poca gente, y sin embargo eso se ha ido deteriorando en estos últimos años. Entonces, claro, mi pregunta no es una pregunta vacía de preocupación, sino de verdad te digo, hay unos valores de la enfermería, porque yo ahora mismo reflexiono que lo que es la enfermería es lo que hace la gente que tiene el título de enfermero, pero somos tan extraordinariamente distintos que yo no me reconozco en lo que hacen otros compañeros. Y me imagino que ellos no se reconocerán en lo que hago yo. Sí, pero la experiencia mía es, mi ejercicio cuando lo he hecho, tanto docente como asistencial, que he estado con compañeros con otros criterios y con otras creencias y no ha sido un impedimento para defender, y fíjate lo que digo, para defender y luchar por los objetivos de la enfermería. claro, pero insisto, eso es porque Él tú me lo aceptaba planteas. como religioso, la persona, y yo aceptaba a la otra persona sabiendo lo que... Si es que fíjate, en un momento de tu intervención, cuando volvamos a escuchar tu intervención, ha habido un momento en el que tú has hablado de que los valores de la enfermería son los valores cristianos. Y Sí, después lo has identificado con los valores humanos. Claro, para ti y para mí eso puede ser natural, pero hay mucha gente a la que le van a salir sarpullidos al escuchar eso porque dice, eso no es. ¿Por qué? Porque claro, en realidad los valores cristianos no son propiamente valores inventados por el cristianismo, sino en todo caso amplificados o digamos subidos en la jerarquía de los valores, pero que eso ya
o existía antes del cristianismo. Yo diría conservados, diría yo. Exactamente. Conservados. Aumentados en su nivel de jerarquía respecto a otros colectivos religiosos o sociales, ¿no? Es decir, claro, yo se lo estoy explicando a mis estudiantes desde la caída del imperio en Occidente en el siglo V hasta el siglo XX, la enfermería en Occidente está vinculada a la actividad de la Iglesia, en su mayor parte, con lo cual es normal que tú puedas hacer la afirmación que has hecho. Pero desde el 78 para acá, en España, eso, incluso antes, ¿no? Desde la Segunda A mí me ha República para salido, acá. en todas las movidas de Madrid, a mí me salían ronchas, ¿eh? De mi silencio, por mi silencio, ¿eh? Claro. Yo he estado en todas las luchas del 76 y 77, ¿eh? Y tengo mi experiencia de más o menos de lo que estás diciendo, ¿no? A partir de ahí, y entonces, ¿qué ocurre? Es es un revuelto de meter todo en un bombo, con lo cual no hay quien pruebe eso. Han metido valores, creencias, política, partidos, ¿Quiénes son sindicatos. quiénes son los garantes de los valores de la enfermería, Francisco? ¿Quién es el garante de los valores de enfermería? Yo siempre he entendido que el garante debe ser uno mismo, y cuanto más, que era un poco lo que trataba de explicarle a Linda, cuanto más crezcamos con unos valores como grupo, pues siempre la voz será más fuerte que la mía sola. Sí, pero tú has hecho mención a una institución dentro de la enfermería que son los colegios profesionales. Es decir, los garantes de los valores enfermeros son las comisiones deontológicas de los colegios provinciales. Es que los colegios los forman los profesionales. Pero eso que yo te estoy diciendo no es incorrecto, ¿no? O sea, es decir, la comisión deontológica de cada colegio es la que tiene que velar para que se cumpla, digamos, esa jerarquía de valores propia de la enfermería. Pero esto tiene un problema. Esto tiene un problema. Sí, si fuera uno. Esto tiene un problema que hace especialmente interesante la figura de Scheller. ¿Por qué? Porque las comisiones deontológicas, como gran parte de la bioética actual, está basada en los planteamientos kantianos o postkantianos, en los cuales son éticas formalistas. Es decir, si yo hago las cosas de esta determinada manera, da igual el fin hacia el que yo vaya. Lo importante es que los medios no se conviertan en fines, etcétera, 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 ¿no? Claro, pero Scheller, la propuesta de valores de Scheller es contraria a esa manera de pensar. Dice, no. Y yo volvería a insistir, voy a releer a Ordo Amoris con cuidado, con atención, porque esa afirmación que tú haces, los valores son esencia, o los valores están relacionados con las esencias, yo creo que eso tiene una gran importancia. Porque no se trata solo de que haya un comité de bioética que discuta el problema ético que tenemos. No se trata solo de eso. Se trata también de cuál es el bien. ¿Cuál es el bien? ¿Hacia qué bien vamos? ¿No? Yo creo que toda tu intervención ha estado mediada por eso. Fernando tiene la palabra, salvo que tú quieras decir algo antes, Francisco. Un paréntesis. Aparte de Amor Scheller está Amor y Conocimiento y otros escritos de Scheller que no tiene desperdicio. Bueno, claro. Amor y Conocimiento y este otro que es El puesto del hombre en el ese ya es para leerlo, que es su obra última, que es fantástica. Sí, adelante, Fernando. Amor y Conocimiento, lo tenemos ahí apuntado también. Bueno, yo simplemente con respecto a este tema que acabas de decir, me ha parecido una frase muy, muy reflexionable, de que las comisiones deontológicas sean las garantes de los valores de la profesión. Claro, tenemos que volver ¿y qué son otra vez me vuelvo a preguntar, ¿y qué son los valores? Porque donde yo coloco el término valor es en las aspiraciones o en los máximos, y las comisiones deontológicas lo que te dan es una garantía de mínimos. O sea, si estos son los mínimos exigibles para el ejercicio adecuado o correcto de la profesión. Pero claro, o sea, si hablamos de convertir esos mínimos deontológicos para poder hacer un ejercicio de la profesión sin ir a la cárcel y sin ser reprobable desde el punto de vista de tus colegas profesionales, claro, estamos hablando de mínimos. Entonces, claro, si convertimos o entendemos que esos mínimos son los máximos, ostras, perdemos toda la horquilla desde lo que debería ser el máximo a lo que aspirar hasta los mínimos que nos marca. Y entonces, claro, el pensar, bueno, como bien has dicho, como cumplo el código deontológico, yo soy una buena enfermera, ¿no? Eres una enfermera no sancionable en todo caso. Perdemos la densidad moral
de nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo se vuelve éticamente fluido y líquido, poco intenso, mientras que esa densidad moral fuerte que tiene perseguir tus valores, que nosotros la podemos vivir en nuestra actividad cotidiana, si estás en esa actividad puramente defensiva, tanto desde un punto de vista legislativo como moral, como ético, puramente de cumplimiento deontológico, fíjate cómo se adelgaza tu implicación moral con tu trabajo. Claro, se convierte en una situación de no cometer errores ni irregularidades y ya está. Y ya está. Y a ver, ¿qué me parece? Quiero decir, y no estoy quitándole ni menoscabando la función de una comisión deontológica, que puede haber situaciones de duda en tu ejercicio profesional, que para eso están, para sacar o intentar sacarte de dudas de, oye, mira, tengo esta duda con respecto a esta actuación concreta con un paciente o con la familia, porque pueden estar para eso, o con compañeros, y cómo me tengo que, o qué sería lo adecuado, porque yo creo que lo adecuado es esto, pero me surge un ápice de duda y pregunto a los expertos qué es lo que creo que es adecuado. Pero tú preguntas en base a que tú tienes unos valores que son los que están guiando tu acción. Porque si el código deontológico fuera meridianamente claro, no habría lugar a esa pregunta. Es que si fuera meridianamente claro, el problema que tendría el código deontológico sería respetar la pluralidad de valores que se da en una sociedad abierta como la nuestra. Porque en sociedades cerradas, donde los valores son los que hay impuestos y punto, y de ahí no te puedes mover, ahí no cabe la pluralidad de valores. El que se baja del asunto está fuera y tiene que soportar todo el peso. Sin embargo, en estas sociedades abiertas como la nuestra, democráticas, pluralistas, axiológicamente, que esa palabra axiológico hace referencia a los valores, precisamente, ¿no? El problema que tienes es que te puedes quedar vacío. Y además después tiene esta otra cuestión. Los comités de bioética de los hospitales y las comisiones deontológicas de los colegios, ¿quién las decide? ¿Quién decide quién va a formar parte de esas comisiones? No dejan de ser instancias que son corruptibles, es decir, son instancias en las que la institución tiene mucho poder. Ojo con eso, porque claro, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a conflictos éticos, a conflictos morales serios en el ejercicio de nuestra profesión. Pero ¿cómo sé yo que ese consejo, ese comité de bioética, o cómo sé yo que esa comisión deontológica no está alineada con los intereses de la institución? Eso es un problema. Ahí se queda un poco sin el pensamiento. Claro, ahí queda. Claro, porque al final el interés de la institución que sea es que no tenga que pagar una demanda. Al final. O sea, quiero decir, entonces, si tú cumples el código deontológico, delante de un juez nadie te puede decir nada porque has sido correcto. Ya está, entonces te van a orientar por ahí. Claro, que de repente tus valores contravengan o te hagan dudar con respecto a ese código deontológico, es cuando aparece realmente el conflicto. Cuando el código te invita a seguir una línea determinada o bien a objetar. Es decir, no puedo, o sea, la acción es la omisión de la acción, porque mis valores me llevan a no poder hacer lo que se me está pidiendo que haga. O bien a vivir una vida de disimulo, ¿eh? No lo olvides que esa es otra opción. No solo es el enfrentamiento directo con el sistema o la aceptación de los parámetros del sistema, no. Puedo pasar a venderme al sistema, pero con mala conciencia. Es decir, convertirme en un mercenario, que es lo que desgraciadamente le pasa a muchos profesionales de enfermería, que terminan convirtiéndose en mercenarios de la institución que les paga. Por eso a mí la expresión que ha usado Francisco, los valores de la enfermería, me pone un poquito los pelos de punta, porque lo que estoy viendo a mi alrededor es que no tengo claro que haya unos valores compartidos, y nuestras intervenciones, las que hemos escuchado, apuntan a que más de uno de vosotros tiene esa misma sensación, de que los valores que hay compartidos quizás no sean los que yo tengo o los que yo creo que debe tener la enfermería, ¿no? Entonces se puede interpretar como una forma de vivir en paz. Yo no te digo nada, tú no me dices nada y hagamos los ser enfermeras, ¿no? Claro, pero es una falsa paz. Pero
es una falsa paz, Francisco. Ya te puedes imaginar, ¿no? Claro. Es una paz que nos va carcomiendo por dentro, porque más de uno de nosotros, por no querer entrar en ese conflicto, lo que termina es anulando su capacidad, porque su capacidad de amar. Porque fíjate que tú decías, amar es querer el bien. En el momento en que yo, y además, fijaros, esto lo dice Scheller con una claridad enorme. La acción inmoral es aquella que pone un bien, un valor que se sabe inferior por encima del valor que se sabe superior. Esa es la acción inmoral. Es decir, si yo sé que lo correcto es este valor, pero hago este por conveniencia, por comodidad, por miedo, por lo que sea, eso es una acción inmoral. Eso tendríamos, y fijaros, trasladémoslo al cuidado. ¿Qué es hacer un buen cuidado? Hacer lo mejor de entre las posibilidades que tengo, hacer lo que sé que es mejor. Si yo sé que esto es mejor para mi paciente, pero hago esto, eso no es un buen cuidado. Y tú y yo lo sabemos. Eso no es un buen cuidado. A veces, ojo, con esto hay que tener cuidado porque se puede caer en un rigorismo, ¿no? Se puede caer en una rigidez moral que nos lleve al estallido. O sea, es decir, nosotros tenemos que aprender a admitir nuestros límites. A lo mejor es que esto mejor no puedo hacerlo realmente. Pero aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero si yo puedo hacer estas dos cosas, esta es mejor y esta es peor, y yo hago esta, eso es inmoral. Eso es un descuido, eso no es cuidar, eso es descuidar. ¿Verdad? Eso, ¿cuántas veces y nos excusamos en 19.000 cosas como la falta de personal, el aumento de las tareas, el no sé qué, lo que tú quieras? Pues, y puede haber casos en que sea real. Yo recuerdo una conversación con una compañera mía matrona que se metía en los partos y se encerraba con la mujer que le tocaba y ya no salía más. Y a lo mejor fuera había 3. Ella estaba con uno y yo le decíamos, a ver, amiga, es que tú haces los partos de un 10, pero me obligas a mí a hacer partos de un 2. Porque tú te quedas con una y a mí me dejas 3. Si tú haces 2 partos de un 5, yo hago 2 partos de un 5 y aquí todo el mundo nos vamos contentos. Pero si tú te haces un trabajo fantástico con esa señora, yo hago una chapuza con las otras 3. O sea que a veces no es ni más ni menos personal, sino organizarnos de otra manera. En fin, no sé, creo que en ese Eso es una cuestión que hay que estar muy atento porque de hecho el refranero español lo dice, ¿no? Hay amores que matan, ¿eh? Hay amores que matan. Ojo, ojo. Qué bueno, qué bueno. Ojo. Muy O sea, bien. que Oye, el mismo... Rosa, antes de que terminemos, ¿querrías decirnos algo? Vamos, espera, que te activamos el micro. No te lo vivas como un atraco a mano armada, ¿eh? Solo si quieres. No. Pero como hemos hablado tanto de estudiantes, tú estás con nosotros. Sí. Bueno, en primer lugar, que me ha parecido súper interesante el tema y pues por comentar un poco que como estudiante pues se le da importancia a la atención integral y se comenta, pero luego en verdad no sabes cómo hacerla porque no te dicen la importancia pues, de eso del amor, de los valores, cuáles son. Si no los conoces, pues no sabes si estás preparada para eso o no. Y la importancia que percibimos, o al menos yo, de los profesores en esta carrera es de hacer una buena técnica y pues en verdad dejar a un lado toda esa atención integral. Entonces, pues eso, que si no conocemos verdaderamente cómo poder hacer una atención integral, pues es difícil que la podamos llevar a cabo aunque quiera. Esto, Rosa Linda, está Sí. buscando el nombre. Este discurso, allá por los años 72, dirigía yo entonces una escuela de ATS, pues yo soy más antiguo que el PAN. Entonces, me decía el alumno, el grupo de alumnos me decía, sí, usted dice que la asepsia y la tal, hay que hacer la así, pero cuando vamos al hospital, entonces no había paquetes, ¿sabes? Esos paquetes estériles de 5 gasas, había unas bombonas, que no sé si la habrás visto en algún museo o algo, unas bombonas que se llenaban con gasas normales y después se esterilizaban. Y al abrir, pues tú ibas sacando con una pinza las que necesitaba para curar. Sea una gasa, sea una venda, todo eso ya había que esterilizarlo y no había paquetes que tú haces así ahora, ¡pum!, y caen en el campo y esas cosas, ¿no? Y entonces decían los estudiantes de aquella época
y se repite, tú lo estás diciendo en cierta manera, ¿no? Mucha técnica y tal, pero luego no sabes cómo manejar eso desde el punto de vista del valor o desde el amor. Y me decía, sí, sí, mucho dice usted eso, pero cuando yo voy al hospital a hacer la práctica y voy a abrirle a la enfermera para que yo coge y mete la mano y saca un puñado de gasas. Y claro, entonces, al principio te desarma un poco, ¿no? Entonces decía, muy bien, tú nunca jamás le podrás decir a la enfermera, y en este caso a tu profesor, que no está incurriendo, que me está diciendo, o sea, eso no es lo que se debe usted hacer, porque eso no es así, porque hay que guardar las cesias. Nunca jamás le podremos decir eso a una enfermera, en este caso a un profesor. Pero hay otros mecanismos para ir haciéndolo. Y de hecho, había técnicas en las cuales pues ya se iban buscando según los casos. Estoy hablando de una cosa genérica, pero el ejemplo creo que es válido, ¿no? Yo mucho a enseñarles la ciencia, mucho a enseñarles la técnica, pero el meollo en el que estamos ahora hablando de amor, valor, etcétera, hombre, no es tan fácil, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, más o menos el esquema, ¿no? Y luego el estudiante muy atendido habría que abrirla así para que ella tuviera acceso con la pinza y ella metía la mano y sacaba un puñado, ¿eh? Y empezaba a curar. Entonces, digo yo que esa realidad no te debe de frustrar, porque el amor y los valores existen. No lo diga el profesor, lo diga a medias o como sea, existen. Y si tú eso lo interiorizas, a lo mejor en este periodo no te da tiempo, porque ya te queda un año y pico, porque ya mismo vas a terminar la carrera, pero al menos en tu interior los tienes y en ese caminar, en ese proceso, en esa inquietud, que a su vez en la facultad, porque la variedad de profesores y tal, no te estoy dando consejos, te estoy explicando la vida misma, ¿eh? Yo no me permito darte un consejo, pero sí es cierto que en caso de la experiencia, con ese sentimiento, cuando empiezas a crecer como enfermera, tú vas aplicándolo ya, desde tu conocimiento, desde tus valores y desde tu amor. Eso es creo que eso es importantísimo, que no lo pierdas, ¿no? Que no te estoy dando consejos, ¿eh? Yo no me considero para darme consejos, simplemente aplicando un poco esa cuestión que hablas, ¿no? Porque, bueno, la vida va así, tal, pero para que veas que alumnos del año 72, que pueden ser tus abuelos ya ahora, que vienen a verme a mí con sus nietos, fíjate, pues ya actuaban así, ellos cumplían lo que se les decía, ¿no? Pero luego no. Luego la realidad práctica, la vida de ser enfermera era esa. ¿Y atendían más al enfermo mal? No. ¿Que se infectaban las heridas? Bueno, posiblemente, pero tampoco se entraba en esas cuestiones. Pero bueno, un poco para que veas. Si te sirve de algo, pues Sí. bueno, ejemplo, ¿no? Muy bien, pues llevamos casi 2 horas de conversación y aquí Uy, y a mí la facultad me la cierran, ¿sabes? Aquí estamos todos No. sonrientes, esto es una maravilla, ¿eh? La verdad es que, Francisco, te estoy muy agradecido, no solo por tu presencia personal, porque eres uno de los referentes de la enfermería española, tú lo sabes, el hecho de que hayas aceptado esta invitación y que tengamos ya para siempre en la Universidad de Huelva esta presencia tuya en las redes, ¿no? Eso es un honor para nosotros, es una alegría para este departamento de enfermería de Huelva. Pero además es que hoy ha sido un tema muy interesante, son palabras realmente importantes, la palabra amor y la palabra valores para la enfermería. El hecho de que además hayamos podido intuir palabras como espíritu, a la que tenemos que darle unas cuantas vueltas y que es la clave del final del último libro de Scheller, El puesto del hombre en el cosmos, que es una lectura realmente recomendable para todos, ¿no? Pues no solo ha sido un magnífico inicio de curso, sino que es que además hemos tenido algunas caras nuevas en nuestro seminario que ha sido un verdadero placer, además de los clásicos que estábamos ya, pues tanto Lola Pozo como Linda Moreno y Rosa Alimontes, pues es una maravilla teneros aquí, creo que lo hemos pasado muy bien y solo me queda darte una palabra final, Francisco, para que cierres nuestra sesión de hoy. Yo me he sentido muy cómodo, lo siento no, desde mi subjetividad, mejor no haber expresado todo lo que y siento también que el nuevo ciclo que hemos empezado tenemos que esperar el mes que viene, porque yo he mantenido todavía el ritmo del curso pasado, pero bueno, creo que a lo mejor, en cierta manera también, luego lo pensé, a lo mejor Chele y San Juan de Dios lo merecían, ¿no? Que no fuera compartido. No sé, compartido en el sentido de dos, pero que compartido ha sido, porque fijaos las dos figuras que hemos juntado, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco el que hayas confiado en que
y siento si no he podido ser, la expectativa ha podido ser otra, pero bueno, yo creo que he puesto todo mi interés y todo lo que hago lo hago con interés y os doy las gracias aquí como representante de nuestro seminario y eso pues me sigue manteniendo joven como si tuviera 30 años desde el punto de vista de aquí, ¿no? El carnet no se puede evitar. Gracias y seguiremos caminando en este seminario tan importante y tan necesario, diría yo, porque claro, el descubrir, no sé si me estoy pasando, pero voy a cortar porque me cierra la facultad, el descubrir la fuerza de la filosofía en la enfermería es un factor importante que yo lo comento, no lo estoy diciendo ahora un poquito más externo, yo lo comento con los que yo hablo del seminario y tal, aquí de la escuela, pero es muy importante la fuerza que te ayuda la filosofía para el tema de la enfermería, ¿no? Entonces, sin entrar tan profundamente, porque es complicado el no ser filósofo, pero bueno, la filosofía de la vida, en mi caso, pues me ayuda bastante este compaginar enfermería y filosofía, que aparentemente puede ser así un poco como el que toma naranja agria, pero no, es muy oportuno. Y yo, por lo tanto, repito, te doy las gracias y ya está. Muy bien, gracias a ti. Todos quedamos invitados para nuestra próxima sesión, que será el día 18 de enero, que os será debidamente anunciada y en la que contaremos con la intervención del profesor Fernando Urcola, que hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros. Gracias y hasta pronto.